Salmón y punto. Empezamos. Hoy estamos con Ada, astrofísica, experta en el estudio de la estrella más cercana a la Tierra, sin la cual no podríamos vivir, el Sol. Bienvenida, Ada. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación para hablar un rato del trabajo y de Noruega también. Muchas gracias a ti por venir. Creo que además el Sol ha salido ya en prácticamente todas las entrevistas de Salmón y Punto. Me lo imagino. Ya sea por las condiciones de luz durante el invierno y la oscuridad, o por la necesidad de tomar vitamina D durante el invierno en Noruega. Así que nada, es un placer. Muchísimas gracias. ¿Por qué migraste a Noruega? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Pues llevo aquí 16 años y vine aquí por casualidad, la verdad. Fue por pura casualidad. Yo estaba terminando mi primer postdoc en Estados Unidos y lo terminaba, ya me volvía para España y al mismo tiempo un colega astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias me dijo, estaba este verano dando unos cursos allí en la escuela de verano y me han dicho que les hace falta alguien y tú encajarías perfectamente. Así que, básicamente por contactos, me puse en contacto con el director del grupo de física solar aquí en la Universidad de Oslo y al cabo de una semana tenía una oferta. O sea, básicamente me llamó la Universidad de Oslo para venir aquí. Y aquí estoy. En principio eran 3 años y llevo 16. O sea que te estará gustando estar aquí. Sí. Vale. Se vive bien. Vale. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué dirías que aporta Noruega a nivel profesional que no te aporte España? Bueno, pero si me dices que antes estuviste en Estados Unidos, antes estuviste trabajando en España, entiendo. Sí, yo hice todos mis estudios en España, hasta el doctorado, y luego de ahí me fui a 2 años a Estados Unidos, con mi primer postdoc, a Colorado, a un centro de investigación que hay allí, y luego de allí me vine hasta aquí. O sea, que yo en España, en realidad, vida laboral he tenido muy poquita. ¿Qué ofrece el...? Por ejemplo, yo hablo en mi caso particular de mi campo de investigación. El grupo de aquí es muy potente, es muy bueno a nivel mundial en el estudio del Sol, sobre todo en simulaciones numéricas y también en observaciones. Entonces es un grupo muy bueno para empezar a desarrollar tu carrera científica. De todas formas, España no se queda atrás. España es líder puntero en la física solar en el mundo. Entonces, aquí a lo mejor hay algo más de medios, pero España no se queda atrás en ese sentido. Y ya te digo, yo aterricé aquí un poco por casualidad, la verdad. Y a nivel profesional también tienes contacto con España. Quiero decir, aunque trabajes en Noruega, como dices que España no se queda atrás y que es puntera, los centros de investigación tienen, digamos, contacto, colaboráis. Sí, totalmente. Sí, definitivamente. O sea, sobre todo con el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Yo, de hecho, he mentido un poco porque de los 16 años que he estado aquí, yo 2 y medio me escapé a Granada, al Instituto de Astrofísica de Andalucía, como científico invitado allí, ¿no? Y luego me vine otra vez hacia aquí. O sea, Vale. Y sí, hay muchísima colaboración, sobre todo con el Instituto de Astrofísica de Canarias, porque además allí en Canarias están los telescopios a los que nosotros desde aquí vamos a observar. O sea, aquí no hay telescopios solares. Entonces, un par de veces al año la gente tenemos campañas observacionales en concreto en la isla de La Palma, ¿no? En los telescopios solares de la isla de La Palma, en el telescopio solar sueco. Entonces tenemos una relación muy fuerte, tanto por ir allí a los telescopios a observar para nuestras campañas observacionales, pero también colaboraciones científicas, ¿no? Luego hablamos del telescopio solar europeo de Canarias, que entiendo que va a ser muy importante. Pero al margen de cuánto de imprescindible sea para nuestra vida y para la Tierra en general, ¿por qué dirías que el Sol es una estrella interesante para su estudio? Pues lo primero por lo que has dicho, ¿no? Porque nos afecta de todas las maneras. Sin ella no estaríamos aquí. Pero además de eso es que como es la estrella
más cercana a nosotros, digamos que solo está a 150 millones de kilómetros, le podemos estudiar de una manera que no podemos estudiar las demás estrellas, ¿no? O sea, al Sol, digamos que le ves una cara, tiene una superficie que puedes ver. De las demás estrellas solo vemos un punto lejano en la noche, ¿no? Y entonces eso cambia radicalmente el estudio. Entonces, en el universo hay miles y miles y miles de millones de estrellas. O sea, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la galaxia nuestra, la Vía Láctea, tiene 10 a la 11 estrellas, lo cual quiere decir un 1 y 11 ceros detrás de estrellas, solo nuestra galaxia. Entonces, la ventaja es que hay muchas que son parecidas al Sol, pero que como están tan lejos, pues no las podemos estudiar tan bien, porque nos llega poquísima luz, poquísimos fotones, diríamos, mientras que del Sol, en términos astronómicos, está aquí al lado. Por lo tanto, podemos resolver espacialmente su superficie, podemos ver unos detalles que no le podemos ver a las demás estrellas, pero que podemos generalizar a las demás estrellas que son de tipo solar, que se les llama, ¿no? Que tienen las mismas características, pues, de luminosidad y de masa que el Sol. O sea, por el precio de una, estudias un montón de ellas, ¿vale? Y luego, además, por otro lado, el Sol es un laboratorio único. Digamos que las condiciones de temperaturas, de presión, de campos magnéticos no se pueden obtener en la Tierra, en un laboratorio en la Tierra, pero sin embargo las estás teniendo en el Sol. Entonces eso, pues a la materia, digamos a los átomos que componen el gas, el plasma, les provoca unos efectos que no son conseguibles en la Tierra. No, de hecho tienes un reactor de fusión nuclear funcionando el solito, sin despeinarse. Tema ciclo solar, que ahora está bastante de moda porque se dice que a partir de 2024, o no sé si en concreto en 2024, va a ser un año intenso en cuanto a actividad solar. ¿Cómo funciona? Efectivamente. Bueno, el Sol no es constante, digamos que cambia totalmente, y entonces eso hace nuestra vida, la vida de los físicos solares, bastante interesante, ¿no? Por lo menos no nos aburrimos. El campo magnético del Sol y de muchas otras estrellas va variando. En el caso del Sol tiene un ciclo de 11 años. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces tiene más actividad y a veces tiene menos actividad. O sea, va pasando por máximos y mínimos de actividad solar. Y por actividad solar quiere decir que hay más campo que emerge del interior, más campo magnético, que emerge del interior de la estrella a la superficie, y lo primero que crea son lo que conocemos como las manchas solares, ¿no? Esos círculos negros que se ven a veces en las imágenes del Sol, que son el reflejo de que ha emergido un enorme campo magnético desde dentro. Pero luego ese campo magnético sigue emergiendo por la atmósfera de la estrella, ¿no? El Sol tiene una atmósfera igual que la Tierra. A ver, no es igual, pero para que nos hagamos la similitud con la Tierra. Entonces, a medida que este campo magnético va subiendo, va haciendo ese viaje, subiendo por la atmósfera de la estrella, crea un montón de otros tipos de actividad, como fulguraciones, otras se llaman eyecciones coronales de masa. O sea, tienes toda una serie de fuegos artificiales, llamámosle, que no solo son las manchas, que nos dan una indicación de la actividad que tiene el Sol. Que, como tú decías, va pasando por estos ciclos, ¿no? En máximos y mínimos, que en el caso del Sol son de 11 años. Entonces, sí, efectivamente, ahora se espera que en 2024, las predicciones anteriores eran 2025, pero se han adelantado un poquito, es que vamos a llegar ya en unos meses al máximo de actividad solar, con lo cual pues el Sol nos va a proporcionar todos estos fuegos artificiales, ¿no? Más manchas, más explosiones, más fulguraciones, más eyecciones de masa coronal, más tormentas geomagnéticas. ¿Y eso qué impacto va a tener en la Tierra? Porque digamos que a efectos de cómo puede afectar en nuestras vidas, se habla de tormentas solares, mucho, luego podemos hablar un poco más sobre ellas en concreto, y sobre todo también de auroras boreales. No sé si es verdad que puede ser un año más intenso en cuanto a auroras boreales. Sí, sobre todo por las latitudes a las que se pueden ver estas auroras boreales, ¿no? O sea, en el círculo polar ártico, que está como a 68 grados de latitud, o sea, por ejemplo, como Tromsø, se pueden ver auroras más o menos constantemente, ¿no? Bueno, no las veremos si es verano por la luz, porque hay luz, ¿no? O sea, necesitas que sea de noche, pero eso no es el problema del Sol, eso es un problema nuestro. Pero ahí, a esas latitudes, actividad solar, auroras
hay muy a menudo, ¿vale? Porque es el sitio por donde entra el viento solar, o sea, las partículas que vienen del Sol hacia la Tierra. Nosotros tenemos un campo magnético, la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de las partículas entrantes del Sol, o sea, las deflecta, pero entonces entran por los polos. Por eso, a estas latitudes, allá por el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, pues normalmente entra un flujo constante de estas partículas que hacen que haya auroras muy a menudo. Ahora bien, la intensidad de esas auroras varía entre los mínimos y los máximos. Y luego están estas explosiones que comentábamos antes, que también pueden lanzar partículas cargadas hacia la Tierra, que también pueden causar auroras muy intensas, ¿no? Entonces, va a aumentar, aumenta ya, de hecho ya está pasando el número de auroras y también su intensidad. Por ejemplo, no es tan normal ver auroras en Oslo. Aquí ya estamos no a 68 grados, sino a 60 grados de latitud. En términos de auroras no es tan común verlas aquí abajo. Y este año, acabamos de empezar el 2024, pero el año pasado se vieron bastantes ya desde Sonsvan. Sí. Ha habido gente tomando fotografías de auroras, sí, ¿no? Sí. Larga exposición para que se vea bien. Exactamente, una larga exposición, incluso a latitudes más al sur, ¿no? Eso no se ve normalmente en un mínimo. O sea, eso es gracias al máximo. Se me ocurría también que, como el Sol tiene ciclos, vosotros tenéis también a nivel de estudio ciclos en cuanto a, vale, cuando el Sol tiene una actividad solar menor, por esos ciclos mínimos, ¿tenéis un foco diferente a la hora de estudiarlo o sobre qué centraros en concreto? ¿O el estudio no varía en sí en función de cómo sea la actividad solar del astro? Sí varía, porque, bueno, pues lógicamente cuando nosotros vamos al telescopio a observar, pues queremos coger manchas, ¿no? Queremos estudiar espículas, que son unos jets de plasma que le salen al Sol, así como si fueran pelos hacia arriba, ¿no? ¿Es que se va moviendo? Sí, vale, sí. Luego se forman unos bucles enormes, como una especie de murallas de plasma altísimas, ¿no? La Tierra cabría dentro de uno de esos bucles de loops, le llamamos en inglés, ¿no? De plasma. Y luego están estas eyecciones coronales, las fulguraciones. Entonces todos queremos capturar uno de esos en los momentos de máximos, ¿no? Para nuestros estudios, para nuestras observaciones. Pero cuando vas al telescopio en los años que son de mínimo de actividad, pues entonces te centras en el estudio de lo que se llamaba el Sol en calma. El Sol nunca está en calma, se ha descubierto después, ¿no? Se le llamaba el Sol en calma porque, bueno, pues apenas había campos magnéticos en la superficie. Pero los telescopios más potentes, más recientes, nos han demostrado que en realidad todo el rato están emergiendo flujos magnéticos en la superficie del Sol. O sea, la convección, que imaginémonos, es como una olla de agua hirviendo, ¿no? Que nos trae material de dentro a fuera, que nos trae material hacia arriba, y luego se enfría y va bajando otra vez. O sea, en un movimiento convectivo, ¿no? Ese movimiento convectivo nos está trayendo flujos magnéticos constantemente. Entonces, te centras en el estudio de esos campos muy pequeñitos. Y esos campos tan pequeñitos, solo se han podido ver recientemente gracias a los avances que ha habido en los telescopios. Antes no se podían detectar. No teníamos la capacidad para detectar campos magnéticos. O sea que sí, yo creo que sí, el enfoque cambia, dependiendo de lo que el Sol te está ofreciendo en ese momento, ¿no? Hablabas de la importancia también de cómo está evolucionando a nivel tecnológico el estudio del Sol gracias a telescopios. ¿Cómo importante va a ser el nuevo telescopio solar europeo que va a estar en las Islas Canarias? No sé cuándo es la proyección de construcción. 2027-2028. O sea, de momento es un proyecto. Ya se ha acordado que se va a hacer en la isla de La Palma, también. Justo al ladito de donde ahora está el telescopio solar sueco. Básicamente casi lo van a poner encima. Y este telescopio va a ser fundamental en varios aspectos, diría yo. Uno, obviamente, por el estudio del Sol, porque esto va a ser un telescopio de 4 metros, un poquito más de 4 metros de diámetro. Eso quiere decir que es un cubo que recolecta luz del Sol gigantesco, comparado con los telescopios que existen ahora. O sea, lo único comparable es ahora mismo, ya se ha hecho un telescopio de 4 metros en Hawái, que ya está funcionando, que se llama DIKIST. El telescopio solar europeo va a ser una pizquita más grande y va a complementar al que existe en Hawái. Entonces, telescopios de este diámetro son capaces de ver detalles en la superficie del Sol que hasta ahora no son posibles. Y eso es simplemente porque son un cubo, recoge fotones mucho más grandes que
los existentes hasta ahora. Piensa que el mayor telescopio que había hasta ahora solar tenía 1,5 metros. Entonces, es un salto. Más del doble. Exactamente. Y pensemos, por ejemplo, en las cámaras de los móviles, ¿no? Se han ido perfeccionando, a más píxeles tienen, más resolución y más perfectas son las imágenes, comparadas con los móviles de hace 15 años, ¿no? Bueno, pues a los telescopios les pasa lo mismo también. Y entonces la idea es que el telescopio solar europeo se va a enfocar mucho en las capas bajas de la atmósfera. Pensemos que la atmósfera del Sol como un pastel por capas, ¿no? La superficie y unos miles de kilómetros más arriba. Va a estudiar los campos magnéticos, cómo se mueven esos campos magnéticos, cómo interaccionan entre ellos y cómo interaccionan con el plasma de una manera que hasta ahora no se ha podido hacer. Precisamente por esa resolución espacial, que quiere decir que puedes ver detalles pequeñísimos. O sea, tú piensas que los telescopios que están funcionando ahora en las Islas Canarias pueden resolver 2 puntos que estén separados unos 100 kilómetros entre sí sobre la superficie del Sol. Con este telescopio vas a poder resolver puntos que estén separados entre sí 15-20 kilómetros. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué, no? ¿Y a mí qué? Pero eso a los astrofísicos nos permite ver procesos que pasan a esas escalas espaciales que antes no podíamos ver. O sea, antes lo que veíamos era un píxel que tú no podías determinar qué estaba pasando dentro de ese píxel porque no tenías el detalle. Ahora vamos a poder ver cómo se mueven los campos magnéticos dentro de ese píxel con mucho más detalle. Y también va a tener unas cámaras que van a ser capaces de tomar imágenes del Sol a mucha más rapidez. O sea, la resolución temporal y también resolución espectral. O sea, vas a poder separar las longitudes de onda mucho mejor. Y aparte está especializado en campos magnéticos. Entonces vamos a poder detectar campos magnéticos mucho más débiles que lo que se ha podido hacer ahora. Por cómo está diseñado el telescopio, no está precisamente diseñado para eso. Ese es el aspecto más científico, ¿no? Pero luego está también el aspecto estratégico. Para España, porque será uno de los buques insignia de la investigación en España, Europa ha sido tradicionalmente, desde 1600 y algo, que Galileo inventó el telescopio, pues la puntera en la física solar, ¿no? Y entonces, si queremos seguir siendo la vanguardia y que otros países como Estados Unidos, y Japón y China no nos chafen la guitarra, y queremos seguir estando a la vanguardia de la física solar mundial, este telescopio es fundamental. Porque los telescopios que ahora mismo en Canarias, por ejemplo, son de una calidad excelente, pero se van a quedar obsoletos en unos 10 años. Entonces, si Europa quiere seguir a la vanguardia de la física solar, necesita una infraestructura de este tipo, ¿no? Y este telescopio nuevo es la principal herramienta para, digamos, seguir avanzando en esa carrera de conocimiento. Aparte están los satélites. O sea, también se estudia el Sol y el universo en general, lanzando satélites fuera de la atmósfera terrestre. Entonces, fuera de la atmósfera terrestre tienes toda una serie de ventajas, pero también tienes unas desventajas, ¿no? O sea, tienes la ventaja de que puedes observar en rayos X. Aquí en la Tierra no podemos observar en rayos X porque la atmósfera terrestre no deja penetrar los rayos X, menos mal, porque si no estaríamos fritos. Pero entonces, si te quieres ir a observar esas longitudes de onda, tienes que salir fuera de la atmósfera terrestre. La desventaja que tienen es que los telescopios que se pueden lanzar al espacio por una cuestión de peso y de dinero son mucho más pequeños. Entonces, lo ideal es complementar observaciones desde telescopios terrestres con observaciones desde satélite, ¿no? ¿Por qué Canarias para construir ese telescopio? Porque las Islas Canarias, en particular Tenerife y La Palma, tienen unas condiciones de observación astronómicas únicas. O sea, hay muy pocos sitios en el mundo que tengan esas condiciones de observación. Hawái es otro sitio, Chile también es otro sitio. Piensa que se necesitan sitios muy elevados para evitar las turbulencias atmosféricas y también para evitar las luces de las ciudades, las luces que crea la humanidad, ¿no? De hecho, la isla de La Palma es una reserva para evitar la contaminación lumínica, ¿no? O sea, toda la isla, las luces de las ciudades, de los pueblos, están diseñados para que no molesten a las observaciones de los telescopios que están a 2.500 metros de altitud. O sea, todas las lámparas de las farolas de las ciudades miran hacia abajo, por ejemplo.
y está hecho aposta para preservar La Palma como un sitio excepcional de observación, ¿no? Entonces, se tienen que combinar varias cosas. Se tiene que combinar que estés lejos de la civilización para evitar todas las luces creadas por las ciudades. Sobre todo eso les importa a los astrónomos de noche, ¿no? A los que estudian el universo de noche. Tienes que estar muy alto porque necesitas una atmósfera muy seca para la instrumentación. No se puede generar humedad. Se condensaría humedad sobre los espejos de los telescopios, por ejemplo. Y también porque así tienes que estar sobre las nubes, por encima de las nubes normalmente. Y, por ejemplo, por eso no es bueno tener un telescopio en Londres, ¿no? A día de hoy, aunque hay uno muy antiguo, pero no es el lugar perfecto, o aquí tampoco es el lugar perfecto para observar. Y además te evitas más turbulencias. O sea, y entonces cuando empiezas a colocar todos esos elementos juntos, te quedan pocos sitios en el mundo que cumplan todas esas. Y que además tengan una infraestructura. Claro. Si te vas a medio donde no hay nadie, pues no hay ni carreteras para construir los telescopios, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la erupción volcánica en la observación desde La Palma? ¿Sabes si se paralizó la actividad de investigación o de observación durante X tiempo? Al menos el telescopio solar sueco sí se cerró durante unos días. Aunque he oído que hubo otros que continuaron funcionando. Pero es simplemente para que no se depositaran las cenizas en las lentes, efectivamente, para que no se estropeara la instrumentación. Pero luego también estaba el problema logístico. Es decir, hubo gente de la Universidad de Oslo, de aquí, que precisamente le tocaba ir a observar cuando entonces, claro, tienes todo el problema de que se cancelaron los vuelos, ¿no? O sea, tienes todo el problema logístico de que se cancelaron los vuelos, mucha gente no pudo ir, muchas carreteras estaban cortadas, porque, claro, Protección Civil no dejaba pasar a la gente, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, yo creo haber oído incluso que algunos telescopios estuvieron abiertos. El único problema era que la ceniza no estropeara las lentes, ¿no? Pero no, o sea, el Roque de los Muchachos, que es el sitio donde están los telescopios, en el Parque Nacional del Roque de los Muchachos, está lo suficientemente alto y alejado del lugar donde se produjo la erupción. Vamos a hablar de un tema que yo creo que está últimamente de moda, fundamentalmente porque a nivel narrativo está inspirando a muchos creadores a hacer historias distópicas, que son las tormentas solares. ¿Cuánto de cierto hay en que nos pueden dejar incomunicados? ¿Y cómo de probable es? Aunque entiendo que la probabilidad es complicada de determinar también. Sí. A ver, las historias que nos presentan las películas dedicadas al Sol en las últimas décadas son extremadamente catastrofistas. Ahora, sí que es cierto que hay una cierta probabilidad de que la red eléctrica se vaya al traste y por ejemplo, la navegación por GPS también y las comunicaciones, toda la televisión, los móviles también. Hay una cierta probabilidad, que yo no sé cuál es, por cierto, pero es muy poca. Vamos a ver, lo que pasa en estas tormentas solares es que vienen partículas cargadas, ¿no? Que como hemos dicho antes, el campo magnético de la Tierra nos protege de ellas aquí abajo, aquí cuando estamos en la superficie de la Tierra. Entonces no nos van a dar una partícula del Sol en la cabeza y nos va a matar. No, eso no pasa. Pero claro, estas partículas, a todos los satélites que hay alrededor, ¿no? Orbitando alrededor del planeta Tierra, pues sí les pueden afectar. No, claro, ahora dependemos de satélites para todo. O sea, muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, pero la televisión que vemos, Internet, sistemas de navegación, por supuesto satélites militares que están ahí desde hace un montón de años, un montón de décadas. Si estos sistemas se sobrecargan, dejan de funcionar. Claro. Entonces nos quedamos sin GPS, nos quedamos sin móviles, nos quedamos sin televisión. Nos hemos hecho excesivamente dependientes, ¿no? De la tecnología, que por un lado es bueno, pero sin estos problemas. Y luego también, si la tormenta solar es muy fuerte, también puede sobrecargar las redes eléctricas. De hecho, esto ha pasado. Me acuerdo, me parece en 1900, no sé si es 86, 88, en Canadá, en Quebec, ya ha pasado. O sea, toda una central generadora eléctrica se frió literalmente por la sobrecarga producida por estas partículas, ¿no? Entonces la ciudad de Quebec pues, se quedó sin luz durante un montón de días, ¿no? De hecho, todas las películas o series que hablan sobre tormentas solares siempre ponen ese ejemplo en claro, concreto efectivamente, porque es que es muy famoso, ¿no? para decir, se puede volver a repetir.
Efectivamente, pero es que es muy famoso, pero es que también es uno de los pocos, Claro. ¿no? O sea, que de esa magnitud estamos hablando. Y uno que nunca se menciona, pero es que si hay astronautas, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, que están haciendo un paseo espacial, también les puede afectar. Porque entonces esa dosis extra de radiación sí que te penetra el tejido y sí que te puede afectar, ¿no? ¿De qué manera? Creo que causa cáncer. O sea, Vale, o sea, no sería instantáneamente no, vale. no es instantáneo. O No, sea, no, 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 no. Pero es una radiación, son partículas muy energéticas. Ujú. Entonces, y ahora estoy hablando de algo que no tengo ni idea, pero creo que, claro, como son tan energéticas, te penetran los tejidos y los pueden dañar. Lo que pasa es que, claro, esto es muy, no sé, pintoresco, ¿no? Que Ya. haya un astronauta en ese Ya. momento. Ya. De hecho, precisamente ellos siempre miran los avisos, ¿no? De actividad solar y tal para... Vale. Sí. O sea, que se puede Pero bueno. predecir de alguna manera. No con demasiada precisión, pero sí se puede predecir, bueno, hay una probabilidad tal de que haya una tormenta, una explosión en el Sol de partículas que esté orientada hacia la Tierra. Explosiones en el Sol puede haber, pero si están en el otro lado, o sea, no mirando hacia la Tierra, pero mirando al contrario, a nosotros no nos importa. Solamente es que esas partículas, el campo magnético solar, las traiga hacia la Tierra. También. Entonces se sabe el tiempo de las horas que tardan esas partículas, depende de lo energéticas que sean, ¿no? En llegar hasta la Tierra. Pero estos eventos realmente no se pueden predecir. Eso se está estudiando, ¿no? O sea, estas grandes explosiones en el Sol realmente no se pueden predecir con mucha precisión. Es que, bueno, hay una cierta probabilidad de que esta mancha, este campo magnético, cambie su configuración, se reconfigure todo y salte un montón de plasma del Sol hacia la Tierra. Pero eso es precisamente, se está invirtiendo un montón de dinero en estudiar, o sea, un montón de financiación para estudiar eso precisamente, por el interés que tenemos en la Tierra. Pregunta también en la línea de la última que hemos hecho, que también iba un poco por la parte de la divagación sobre la posibilidad de si las tormentas solares son posibles. ¿Crees que el Sol fallecerá antes que la Tierra? No. No. Al Sol bueno, le quedan solo 5.000 millones de años de vida. O sea, el Sol ahora mismo está a la mitad de su edad, de lo que más o menos va a vivir, ¿no? Entonces le quedan tiene unos 4.500 billones de años y le quedan otros 5.000 billones, perdón, lo he dicho mal antes, billones de años. Billones americanos, que no son billones a la española, eso es. Entonces... Que los nuestros serían como trillones, ¿no? Serían. Exacto, Sí. exacto. Son 10 a la 9 o 10 a la 12, ¿no? Hay sol para rato. Hay sol para rato. Entonces, lo que pasa es que cuando en las últimas etapas de la vida del Sol, o sea, cuando ya esté muriendo, el pobrecito, se va a expandir, va a aumentar de tamaño. Entonces, literalmente, se va a comer a Mercurio y a nosotros, seguramente también a la Tierra. Lo que pasa es que entonces lo que pasará es que mucho antes de que el Sol nos engulla, literalmente, ¿no? La temperatura será tan insoportable que la vida en la Tierra habrá acabado, el planeta será una cáscara seca. Muchos millones de años antes, ¿no? Eso si no hemos terminado nosotros con nosotros mismos antes, claro. O si no hemos colonizado Exacto. otras galaxias. O si no hemos conseguido salir de aquí a tiempo. ¿Tienes algún consejo para astrofísicos que estén pensando en mudarse a Noruega? A ver, sí. Como he comentado antes, el Instituto de Astrofísica aquí. Bueno, primero, un detalle. No hay demasiados campos de investigación aquí en astrofísica. O sea, el Instituto aquí de Astrofísica de la Universidad de Oslo solo hace física solar, cosmología, que es la formación del universo. O sea, son como dos extremos, ¿no? O sea, lo más cercano o lo más lejano. Y luego hay un poco de astrofísica extragaláctica. O sea, que si te dedicas a otros campos, como por ejemplo planetas, pues no es recomendable venir aquí porque no existe esa especialidad. Ahora, hablando desde mi campo, la física solar, yo sí animaría a la gente a venir aquí, porque esto es un grupo puntero, es un grupo muy bueno, es un grupo donde además es muy bueno para empezar la carrera investigadora. También hay que decir que Noruega en astrofísica, o sea, este es el único instituto de astrofísica, el de la universidad aquí en Oslo, es el único instituto de astrofísica que hay en Noruega. O sea, tampoco hay mucho donde escoger. Ahora, lo que es muy bueno. Sí que hay otros grupos
en Tromsø, que se dedican al estudio de las auroras, también, obviamente, ¿no? A la física ionosférica, pero realmente si te quieres dedicar a la astrofísica, al estudio del Sol o a la cosmología, al Big Bang, a la formación del universo, solamente hay el Instituto de Astrofísica en Oslo, pero yo lo considero totalmente recomendable. O sea, son grupos punteros en los que considero que son muy buenos para desarrollar tu carrera. Antes de pasar a las preguntas de ámbito personal, por hacer, digamos, por ligar España y Noruega en cuanto al sol, por ligar tu ámbito profesional con el personal, ¿hay alguna diferencia en cómo incide el sol en España frente a cómo incide en Noruega? Sí, totalmente. Es una muy buena pregunta, pues la diferencia es la latitud, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy de Barcelona. Barcelona tiene una latitud de 42 grados norte, mientras que aquí en Oslo estamos a 60 grados al norte. O sea, es bastante más cerca del polo norte, digámoslo, ¿no? Entonces, los rayos del sol, a más cerca del ecuador estás, más perpendiculares inciden. Imaginémonos la sombra de un palito, cuando le está, o sea, a mediodía, cuando tienes el sol encima, la sombra es muy pequeñita. O sea, los rayos perpendiculares que llegarían al ecuador inciden sobre una área pequeña, con lo cual hace que se concentre mucho la energía. O sea, calienta más. Cuando, por el contrario, aquí arriba, los rayos llegan mucho más inclinados, con mucha más inclinación. Si volvemos al caso del palito, veríamos una sombra totalmente alargada, ¿no? O sea, que la energía se reparte en un área mucho más grande, ¿no? Con lo cual está mucho menos concentrada y hace que la temperatura cambie. O sea, por eso hace más calor a más cerca del ecuador que más cerca del polo norte, ¿no? Pero es que luego además está la historia de las horas de sol o de noche, dependiendo de si es invierno o verano, ¿no? Aquí en el verano hay muchas más horas de luz que en España, mientras que aquí en el invierno, incluso hay sitios donde no se hace de noche, mientras que en el invierno es la situación contraria. Y eso es debido a cómo está la Tierra inclinada, el eje de la Tierra, de rotación de la Tierra, está inclinado 23 grados respecto a la trayectoria que va haciendo a lo largo de la rotación alrededor del Sol, ¿no? Entonces esto es un poco complicado de explicar en palabras, pero si imaginamos en el verano, por ejemplo, en el hemisferio norte, para nosotros, nos están dando los rayos del sol de una manera más perpendicular, por tanto hace más calor. Pero digamos que aquí arriba estamos tan inclinados hacia el sol que realmente hay un montón de horas más de luz. O sea, si los imaginamos así, para los que nos están viendo, ¿no? El eje de rotación de la Tierra, inclinado, mirando hacia el sol. O sea, habrá sitios justo en el polo norte donde siempre haya luz, ¿no? Cosa que no pasa en España. Mientras que en el invierno es la situación contraria. Nos están dando los rayos del sol muchísimo más inclinados, digamos que no estamos mirando totalmente hacia el sol, sino que estamos así como de lado. Y entonces se produce la situación contraria. Aquí en el polo norte, o sea, o más cerca del polo norte, realmente siempre hay sombra. O sea, nunca estás en la luz solar, ¿no? Eso hace que en España haya más horas de luz. Que aquí en Oslo todavía hay unas poquitas horas de luz en el invierno, pero es que a la latitud de Tromsø es siempre de noche. También te preguntaba, porque a nivel de cómo inciden los rayos del sol, he leído informaciones sobre cánceres de piel aquí en Noruega. Entiendo que también no será por cómo inciden los rayos de sol ni por la exposición solar, sino por la cultura del uso de cremas también, ¿no? Yo creo que sí. Vale, porque creía, digo, a lo mejor está relacionado con la proximidad con el agujero de la capa de ozono, pero realmente es polo sur, ¿no? Sí. Entonces no tendría ninguna relación con... No, yo creo que no. O sea, ya te digo, inciden mucho más, de una forma mucho más fuerte, digamos, mucho más perpendicular los rayos en España que aquí. Yo simplemente creo que es una cosa cultural. Esta gente, yo personalmente los considero unos imprudentes cuando se exponen al sol, ¿no? O sea, tú los ves a los turistas cuando vas a España, ¿no? El típico turista rojo como una langosta,
porque además no lo consideran, no son conscientes muchos noruegos de que esto es algo realmente que te puede afectar a la piel, ¿no? O sea, que esto es algo peligroso. Entonces, no se protegen, caminan a pleno sol a las horas donde más sol hay. Estoy diciendo cuando van, por ejemplo, a España de turismo, ¿no? Te ves turistas extranjeros en Granada a 45 grados a las 4 de la tarde. Ya. Dices, solo a ellos se les ocurre, ¿no? O sea, yo creo que no son realmente conscientes, tan conscientes como nosotros, de lo que te puede producir el sol. ¿No? Y cuando tú se lo dices a los noruegos, te dicen, no, pero si a mí me gusta, no, yo quiero sol. Bueno, sí, pero todo tiene un límite, ¿no? Claro, O sea, claro. Ámbito personal. ¿Fueron difíciles los primeros meses en Noruega? no, yo no tengo recuerdo de que... A ver, hace 16 años, ya hace mucho, pero no tengo yo el recuerdo de que fueran demasiado difíciles. Yo llegué en noviembre, que debe de ser de los peores meses para aparecer por aquí, porque todavía no hay nieve, pero ya hace mucho frío y hay muy poca luz, y además es un mes que a mí me parece muy gris. Eso es. Llegamos al mismo mes, ¿eh? O sea, entonces de ahí ya todo puede ir a mejor. Claro. Estoy de acuerdo. Entonces, a mí la verdad es que, y también, pues, y yo ya me habían contratado a la Universidad de Oslo, pues entre que te intentas adaptar, intentas hacer tu trabajo, pues estaba muy ocupada como para... realmente no me pareció difícil. ¿Qué es lo que más te impactó al mudarte? Varias cosas, la verdad. Una, por ejemplo, muy curiosa es ver a la gente cuando salen del trabajo en el invierno con los esquíes en el metro, ¿no? Para ir a esquiar después del trabajo, ¿no? Porque sabes que hay muchas pistas que están iluminadas para poder esquiar de noche. Entonces yo salir del trabajo y ver a los noruegos en el metro o en el tranvía, ¿no? Con sus esquíes, que después del trabajo se van un ratito a esquiar, por la facilidad también que hay aquí de que coges el transporte público y estás en el bosque esquiando, a mí eso la verdad es que me impactó mucho. Otra cosa que me impactó mucho es la relación que tienen con el alcohol, la cultura de beber, ¿no? Que yo creo que es muy diferente de la nuestra en España. Entonces eso también, ver a un grupo de chicos bebiendo con una torre de vasos de cerveza uno encima de otros, casi sin hablarse, hasta caer redondos, a mí me impactó, la verdad, bastante. A ver, nosotros también bebemos, obviamente. Sin duda. Pero hay un componente quizá más social. Aquí también lo llamaría social, pero de una forma diferente. Sí, digamos que en totalmente. España hay un hábito más desarrollado, pero menos cercano al límite, ¿no? Exacto. Y además también comes, ¿no? Tenemos la costumbre Eso de es. comer un poquito, hablas con tu pandilla, con la cuadrilla con la que estás, o con tu familia, te vas a otro sitio, sigues comiendo, sigues bebiendo. Aquí se bebe sin parar, sin probar un alimento. O sea, eso es insostenible, me parece a mí. Sí. Y entonces luego te ves casos, como he visto yo, un chaval cerca de la Oslomet, bajándose, un chaval que no tendría más de 20 y pocos años, a las 10 de la noche un viernes vomitando. Entonces, ya has terminado la noche y ya estás. Ya son las 10 de la noche y ya... Claro, es que aquí se empieza a beber además, pues eso, a las 4 o 5, al salir del trabajo. Entonces sí Eso me es. impactó mucho la manera que tienen, la relación que tienen con el alcohol. ¿Qué tópicos sobre Noruega y los noruegos tenías antes de venir aquí y cuáles de esos tópicos se cumplieron? A ver, tengo que confesar mi ignorancia, mi absoluta ignorancia sobre Noruega cuando yo vine aquí. Entonces no tenía demasiados tópicos, la verdad. Lo cual a lo mejor es bueno, aparecer por aquí sin tópicos, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Entonces, yo es que no sabía nada de Noruega, confieso mi absoluta ignorancia. O sea, sabía que tenían petróleo y que había dinero, pero nada, no sabía nada más. Iba a preguntarte si cambió mucho tu vida respecto a España, pero es que tú ya venías de vivir en Estados Unidos, Sí, entonces sí. ¿hubo un gran cambio respecto a tu vida en Estados Unidos? Sí, sobre todo en el aspecto social. En Estados Unidos tenía muchísima vida social y aquí bajo, la verdad. Yo bajo sí se notaba así. Sí se notaba. ¿Cómo te adaptaste a la vida social A noruega? ver, bien. Entre otras cosas también porque cuando yo llegué aquí, vine a trabajar, yo viví durante los años que trabajé en la universidad viví en una burbuja. Básicamente el 90% de la gente que trabaja en el Instituto de Astrofísica éramos extranjeros. Entonces, claro, eso te crea una burbuja donde solo se habla inglés y donde solo convives con extranjeros. Y entonces todas mis relaciones sociales en aquella época fueron así. O sea, yo tardé mucho en empezar a realmente crear relaciones sociales con noruegos. Pero también por culpa de vivir en esa burbuja
y también por culpa de que, bueno, los noruegos no son exactamente la gente más sociable del mundo, ¿no? Entonces, al principio, ya te digo, sí que es verdad que hacía menos vida social que en Estados Unidos, pero hacía bastante vida social porque todos éramos extranjeros y todos, digamos, estábamos fuera de casa en una situación parecida, mientras que los noruegos a las 4 de la tarde se iban a su casa con su familia, pues los demás teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces, quieras que no, establecí esa vida social con ellos. Entonces no fue un cambio de 100 a nada, a 0, ¿no? Sino que fue gradual y luego ya he conocido noruegos con el tiempo. Pero cuesta. Ya. Y bien, ¿no? Bien, muy bien. Cuando consigues romper ese bloque de hielo que hay entre ellos y tú, luego resulta que detrás del hielo hay gente muy maja. Pero cuesta conocerlos. Estoy de acuerdo. Merece la pena. Merece la pena, sí. Dedicarle tiempo a ello. ¿Qué crees que es lo mejor de vivir en Noruega? Por un lado la tranquilidad. Yo lo encuentro un sitio muy tranquilo. A ver, yo soy de Barcelona, que tiene 3 millones de habitantes, más o menos. Te vienes aquí, que a pesar de ser la capital, comparado con otras ciudades europeas, pues es pequeño, ¿no? Para ser una capital europea. Entonces, todo es bastante fácil, todo está a mano. Es muchísima tranquilidad, ¿no? También la calidad de vida, pero bueno, tiene otras desventajas, ¿no? ¿Cuáles son esas desventajas? ¿Qué es lo peor de vivir en Noruega? A ver, yo veo varias cosas. Por un lado, su actitud hacia los demás países, sobre todo hacia el sur de Europa, ¿no? Lo que ellos le llaman Siden. Yo noto, sobre todo desde que he aprendido noruego, y he salido de esa burbuja de la universidad, he pinchado la burbuja, y entonces me he empezado a relacionar más con noruegos y a entender el idioma, a entender lo que dicen los medios de comunicación, los comentarios que deja la gente en los periódicos digitales, ¿no? Yo he empezado a ver un paternalismo, una condescendencia hacia en general el resto del mundo, pero sobre todo hacia los países del sur de Europa, ¿no? Creerse un poco, mirarnos por encima del hombro, ¿no? Y esa parte no me gusta. Y eso solo lo he descubierto a raíz de entender las conversaciones y de poder leer los medios de comunicación, ¿no? En muchas ocasiones es muy sutil, pero sí que hay un paternalismo y una condescendencia de, bueno, estos pobres, bueno, estos vagos, bueno, estos, ¿no? O sea, de mirar por encima del hombro, sobre todo hacia el sur de Europa. A un alemán seguramente no le miran por encima del hombro, pero Claro. Al Siden sí. Siden es el lado. El Siden es... ese término se utiliza muchísimo en las paquetes de vacaciones, ¿no? O sea, es cualquier país que esté en el sur de Europa. Y eso incluye cualquier país entre Portugal y Turquía. A eso le llaman el sur, ¿no? Siden quiere decir el sur. Y es un paquete, una bolsa, donde meten a todos los países europeos, o sea, incluyendo a Turquía, desde Portugal a Turquía, ¿no? Ellos no hacen distinción de en qué país están. Ellos simplemente quieren ir al Siden, ¿no? Al sur de vacaciones. Y entonces muchas veces yo he notado así en conversaciones que oyes en la gente, la calle o en medios de comunicación de una bastante condescendencia, ¿no? Bastante paternalismo y mirar por encima del hombro. Esa parte no me gusta. ¿Cuánto tiempo te llevó aprender noruego? Porque ahora yo no es que sepa mucho, pero creía que sur era shor, ¿no? Sur, sí. Y ahora sí me también, he dicho, joder, para algo también, que sé. Sí, efectivamente, también. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos? ¿Tenías claro cuando llegaste que querías aprender y le diste mucho atención al principio o ha sido con los años? Porque a mí me pasó que llegué el primer año a tope. Luego acabé un poco quemado por la dificultad de progresar, el utilizar siempre un recurso como es el inglés, que me sirve para todo. Entonces, no sé si has tenido procesos, etapas o... Yo los primeros años de llegar aquí no le di mucha importancia a aprender el idioma, entre otras cosas porque yo solo venía por 3 años, ¿no? Los trabajos en la carrera científica son bastante precarios normalmente. Los postdocs, los trabajos de las plazas de investigador, pues son por el mismo tiempo que dura tu proyecto, ¿no? 2, 3, 4 años. Entonces nunca sabes cuánto tiempo te vas a quedar aquí. Entonces yo realmente al principio no le eché mucho esfuerzo, no le invertí mucho esfuerzo en aprender el idioma. Porque además, como tú bien dices, aquí casi todo el mundo sabe inglés. Entonces eso puede ser una ventaja, pero tampoco te ayuda a aprender el idioma. Y ha sido realmente cuando yo me fui de la universidad y obtuve la plaza fija, cuando ya realmente supe, vale, me voy a quedar aquí unos años, tengo una plaza fija, tengo un trabajo estable, ya, por fin. Cuando salí de la burbuja esta de extranjeros en la universidad y ya realmente me puse a aprender el idioma en serio, ¿no?
Y a partir de ahí, pues fue un año y medio, de bastante intensivo, la verdad. Año y medio, y a partir de ahí, pues ya practicar, hablando. Los cafés, Spross Cafés o... Yo la verdad es que no los he usado, pero los uso ahora en el trabajo con los noruegos. Yo intento hablar tanto noruego como puedo con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que más, después de tantos años, 16 más 2 serían, qué es lo que más echas de menos de España? Bueno, primero a mi familia, y luego la verdad es que la comida. La variedad, sobre todo aquí echo de menos la variedad. Tú vas a un supermercado, aquí es sota, caballo y rey y todo empaquetado, ¿no? O sea, yo echo de menos eso, el ver producto... el pescadero, el carnicero. Me parece que eso lo comentó Iván también. Sí, y yo creo que ya más de uno. El tema de la variedad. Sí, la variedad, la falta de variedad que hay aquí en los supermercados. Yo te puedo confesar que el primer día que yo entré aquí, recién llegada a Oslo, acabo de aterrizar, me voy a un supermercado, se me cayó el alma a los pies. O sea, esto es Unión Soviética, años 80. O sea, ¿qué es esto? ¿Una marca de leche? ¿Una marca de yogures? Hay una marca de todo. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te adaptaste a los días cortos y oscuros durante el invierno? Bien, a mí tengo que confesar que a mí no me afecta. A ver, no es que me guste que el día dure 4 horas, ¿vale? Pero realmente no me afecta. Yo conozco un montón de gente que tiene que tomar lo que hemos comentado antes, ¿no? Vitamina D. ¿No tomas vitamina D? No. Me sorprende. Y mucha gente te habla de falta de energía en el invierno, incluso de tristeza, ¿no? De cambio de ánimo. Sí. A mí no me afecta. Pero a ver, no me gusta que se haga de noche a las 3 de la tarde, ¿vale? O sea, claro. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que no. No, realmente no, yo no me noto menos energética, no me afecta mucho. Pero debe de ser un poco una rareza porque la mayoría de gente que conozco necesita tomar vitamina D. Hay gente que incluso se compra estas lámparas, ¿no? Que te dan luz en la cara, ¿no? Yo entre ellos. tu sol particular, Eso es. Que no tienen ningún tipo de... explicación, que no tiene ningún tipo de razón científica, que es simplemente psicológico, las lámparas esas. Ya, ¿no? vale. ¿No? Entiendo. Es como un efecto placebo. Claro, entiendo que sí. O sea, a mí lo que me han dicho, que a nivel científico, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido, que es simplemente que tu mente entiende que hay una exposición de luz muy cercana, que de alguna forma se parece... No sé en qué forma la luz solar. No lo había pensado nunca, la verdad, porque yo creo que lo que nos pasa cuando la piel recibe la radiación solar es que ayuda a la generación de vitamina D. Y de nuevo estoy hablando de algo que no tengo ni idea. O sea, esto es todo por lo que oigo, ¿no? Nos ayuda a la generación de vitamina D también. Claro. Bueno, estas lámparas es que también depende de las longitudes de onda en las que emitan, que no tengo ni idea del tiempo que estés radiándote con la lámpara, ¿no? 1 hora al día. 1 hora al día. Y también supongo que si solo te da en la cara, pues tampoco... Tampoco... Claro, a nivel de esa vitamina D lo cubres con el suplemento, que yo también tomo vitamina D. O la alimentación o los suplementos, ¿no? Sí, pero es curioso que me digas que no... Sí, debo de ser de las pocas personas que no consume vitamina D. Yo soy... ¿Cuál es tu lugar? Encima entiendo que después de tantos años ya habrás tenido oportunidad de conocer más Noruega en profundidad. ¿Cuál es tu lugar favorito en Noruega y por qué? Al margen de Oslo. A ver, Svalbard, la isla de Svalbard. Qué guay, me encantaría. A mí me pareció un lugar fuera de este mundo. O sea, me pareció como aterrizar en una de esas lunas heladas de Júpiter, ¿no? Así como Europa o Ganímede, en un lugar absolutamente donde vive poquísima gente, claro, hay poquísimos asentamientos, no lo llamaría ni ciudades, y luego el resto es bloques de hielo, donde no hay absolutamente nada. Me parece un lugar increíble, que vale la pena ser visto. Una vez en la vida, vale la pena, creo yo, verlo. ¿Cuántos días estuviste? 4 o 5. Suficiente. Vale. O sea, es un lugar muy interesante para verlo, pero luego me quiero volver a mi casa. En Svalbard es donde está, creo, ese centro de conservación de semillas, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muy pocos en el mundo y uno de ellos está en Svalbard, que tiene una muestra de cada semillas de un montón de plantas y cereales. Por lo que pueda pasar. Allí también además leí que ahora estaban empezando a conservar archivos de audio sobre culturas
ancestrales en cuanto a músicas que se estaban grabando y como algo más cultural. Mira, eso más no lo sabía. Más Eso no lo aplicado sabía. a la música para que por lo que pueda pasar, alguien Sí, ¿no? que lo Para encuentre preservar la herencia sepa, cultural. eso es. ¿Tienes alguna comida noruega favorita? Sí, el fårikål, que se nombró como plato nacional de Ujú. Noruega. No eres la primera que lo dice. Sí. Que realmente es lo que dice, ¿no? For y col. O sea, oveja y repollo. Ujú. En capas. Se hace en una olla grande, ¿no? En capas, como una lasaña, ¿no? Una capa del cordero o la oveja, una capa de repollo, una capa de oveja de cordero, una capa de repollo. Se deja hervir un montón de rato y luego tú le añades lo que quieras. Yo en concreto le añado, en vez de sustituyo el agua por la cerveza oscura, por la cerveza Ujú. negra. Y la verdad es que está buenísimo. Y es facilísimo de hacer. No lo he probado todavía, tengo que Me probarlo encanta. 100%. ¿Algún sitio que recomiendes de Oslo, al margen de, o sea, antes de hacerlo tú, entiendo que a lo mejor lo probarías fuera o no? ¿En algún restaurante o Sí, creo que lo había probado en un restaurante. El Lorris lo el tiene, Orris? porque el Lorris tiene mucha especialidad de comida noruega, sobre todo en Navidades también. Mm. En el Lorris lo tienen, Vale, vale, genial, tengo que probarlo. totalmente. Em, Recomendación cultural en Oslo. Museo, actividad cultural, evento musical, Ujú. algo que se te ocurra. A ver, el concierto relacionado con la entrega de los premios Nobel de la Paz en diciembre. Yo fui una vez y me encantó. O sea, sabes que aquí en Oslo se entregan los premios Nobel de la Paz, que es el único que se hace fuera de Estocolmo. Y normalmente, cuando vienen los premiados a recoger su premio, normalmente había un concierto en homenaje, ¿no? Me pareció chulísimo, porque además se hacía delante del ayuntamiento, ¿no? Muy chulo. Al aire libre. Sí, totalmente. Y luego, a nivel de museos, el Astrup Fearnley, por el contenido, pero también por el lugar donde está. Me parece muy chulo la zona de Schuholmen, donde está, Ujú. allí al borde del mar, ¿no? Mm. Y ahora el Munch. A mí me parece fantásticas las vistas desde arriba. Aparte de, obviamente, aparte de las obras de Munch, que mira, precisamente mañana voy a ver la exposición de Goya De y Munch. Goya. ¿Está hasta primera semana de febrero? Creo que sí, totalmente. Me la han recomendado totalmente. No sé qué opinas tú, pero. No he ido todavía, Ah, no he vale, ido, vale. no he ido, pero miré el Ujú, límite para ir ujú. antes de que se terminase. Porque me pareció que además se le estaba dando mucha promoción Sí, desde... efectivamente, le están dando muchísima promoción y el edificio me encanta. Aquí no le ha gustado a nadie cuando se inauguró. No, a los noruegos no les gustó nada. A mí sí, y es que además lo he hecho un estudio de arquitectura español. Ya, ya, ya. La verdad es que hubo mucha polémica. Sí, hubo mucha polémica por la tardanza, por el coste. Mm, Tampoco creo que fuera culpa del estudio de arquitectura, pero ya, bueno, porque hubo que hacer unos cambios a última hora. ya. Pero bueno. Sí. Pero es que además las vistas son fantásticas. Son increíbles. Son increíbles. Sí. Sí, sí. Además, los miércoles es gratuito, Creo de que 6 sí. a 8 o algo así. Mm. ¿Qué le dirías a aquellos que estén considerando en mudarse a Noruega? ¿Les animarías a venir al margen de tu profesión, de tu ámbito? Sí, es una experiencia. A ver, yo creo que varias cosas serían recomendables. Por ejemplo, siempre venir con una mente abierta, ¿no? Con flexibilidad y apertura, pero yo creo que eso a cualquier país que vayas. O sea, estar preparado para encontrarte cosas que son diferentes de lo que tú estás acostumbrado. Hay que adaptarse, hay que venir con una apertura de mente. Y luego también yo me centraría un poco en el mito de los salarios. Yo creo que tenemos muchos mitos sobre que aquí los salarios son muy altos. Pero a lo mejor mucha gente no tiene en cuenta que es que el coste de la vida es enorme también y se pagan un montón de impuestos. O sea que sí se gana mucho dinero, pero no tanto como la gente piensa. Además, Eso es. pensemos, por ejemplo, que si ya partíamos aquí de unos precios, ir al supermercado te cuesta un ojo de la cara. A ver, perdón por la expresión coloquial, pero si ya partíamos de unos precios altísimos, aquí la inflación ha sido enorme comparada con España, por ejemplo. Estaba mirando los números ayer. Noruega cerró el año 2023 con el 5,5% de inflación. Y ha habido alguna interanual de junio a junio, creo que fue el 7%, cuando en España ha estado por el 3 y algo por ciento. Sí. O sea, los precios han subido bastante más que en España. O sea, si a España ya le ha parecido cara el incremento de los precios, aquí ya ni te cuento. Sí. Que además partes de unos precios altísimos. Entonces, ir a la compra y hacer una vida normal aquí te cuesta un dinero que a lo mejor no te lo imaginas. Y mi último consejo sería venir preparado. A mí me gusta llamar un poco a Noruega, no es país para débiles.
Recordando la película de Bardem, No es país para viejos, ¿no? Sí. Pues a mí es un poco No es país para débiles. Sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? También depende mucho de la situación personal de cada uno, si tienes pareja, si no tienes. Hombre, tú tienes una ventaja considerable al no depender tanto de la luz solar o de la vitamina D. Efectivamente, ¿no? Pero, o sea, yo tengo amigos que se han ido por el invierno. Claro, claro. Por la soledad Ya. y por lo difícil que es hacer vida social. Lo entiendo muy, muy bien. O sea, que Lo yo entiendo muy bien. le llamo No es país para débiles. Claro, 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 claro. Hay que tener una cierta Sí, fortaleza sí, psicológica y física también. No es fácil andar Sí, aquí en la sí, nieve, sí. tampoco. No, no, para nada. Sobre todo si llevas encima 16 años, ¿no? O sea, para ti ¿hay algún momento en el que ya sea como completamente natural andar sobre el hielo? Porque A ver, es no que me yo- gusta, pero sí, Claro. bueno, no te queda otra. Claro. Y además es que tienes que pensar, me voy a caer, sí o sí. Claro. O sea, lo tienes que asumir, lo tienes que... Sí, sí. Más tarde o más temprano te vas a caer, Sí, 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 sí. te vas a caer. Entonces, asúmelo, ves Sí. tranquilo, no te pongas tenso y ya está, y ya te has caído y ya está, como todo el mundo. Eso es. Normalmente esta pregunta la hago en el bloque final de preguntas cortas, pero dado que hemos hablado de cómo andar aquí durante el invierno en Oslo por tema de condiciones del suelo, del hielo y de la nieve, ¿te has caído alguna vez por el hielo? Sí. Más o menos va una media como de quizás 2-3 veces cada invierno, ¿no? Vale. Y me considero muy afortunada porque no me he roto nada y ahora mismo estoy cruzando los dedos, tocando madera, ¿no? Claro. Porque yo conozco a gente que sí se ha roto Ya. ¿verdad? Por resbalones malos, por Ya. caídas, sobre todo la caída mala, ¿no? Ya. Y sí, y yo creo que, como te decía antes, hay que asumirlo y un poco más tranquilo, no con el cuerpo muy tenso, porque entonces te vas a hacer daño de verdad. Sí. Me siento identificado con esa media. Creo que asumir que te vas a caer va a facilitar las cosas. Hay placas que no ves, Efectivamente. que se esconden bajo en la nieve amontonada, Efectivamente. con apariencia de que cuando pises ahí te va a amortiguar la cantidad de nieve, pase lo que pase. Y hay a mí me pasan pequeños sustillos. Sí. Resbaloncillos que te Sí. hacen seguir y ellos los ves y los asumen con una normalidad. Yo veo grupos de niños ir al colegio cada mañana y van todos resbalando a posta, Sí. deslizándose a posta. Y yo creo que eso ya les da una confianza, una Eso es. relación con el hielo, ¿no? Sí. Una confianza que los que venimos de otro sitio donde no nieva tanto, no. Claro. Y era tanto, pues no tenemos, ¿no? O sea, te sientes muy inseguro. Sí. Aquí, como ya empiezan a hacer resbaladas así a posta Sí. de pequeñitos, yo creo que eso ya les da una confianza Sí. que yo al menos no Qué tengo. curioso. Sí. Se llevan el ADN de alguna Supervivencia forma. pura. Vale, último bloque. Preguntas y respuestas cortas. Supermercado noruego favorito. Jacobs. El de Majorstuen. Bueno, solo hay dos en Oslo. Claro. El de Majorstuen. Gourmet. Supermercado gourmet. Eso Sí, es. a ver, Es sí, hay un que buen reconocerlo. Lo que pasa es que es el único sitio de Oslo donde yo he encontrado una variedad un poquito más parecida a lo que hay en España. Claro. Te dejas el salario, pero también depende de tus prioridades, ¿no? Pues yo no tengo hite o no tengo coche, pues entonces me Claro. voy a comer a Jacobs, ¿no? Me voy a Claro. comprar a Jacobs. Claro. Sí, te iba a decir que va un poco en la línea del no es país para débiles, ¿no? Ir a Efectivamente. Jacobs y decir, aquí hago la compra. Ah, que hago la compra. Película favorita relacionada con el sol. Ninguna. Precisamente por el catastrofismo que hablábamos antes. No me gustan los enfoques que le dan, ¿no? Como, oh Dios mío, la humanidad no va a terminar. O sea, que lo ves desde un punto de vista más analítico. Sí, claro, es que no lo puedo separar. ¿no? Claro. Entonces ese catastrofismo pues no me parece realista. Y tampoco me parecen tan buenas, honestamente, las películas que Hollywood ha dedicado al sol. Pero sí que me estoy acordando ahora mismo de la serie del apagón, que no De sé si es de Movistar. 2022-2023, que además Sí. es española, ¿no? Sí. Porque no la vi entera, vi como los 2 o 3 primeros capítulos, pero es que me parece un enfoque muy interesante, ¿no? Porque esto es, bueno, un grupo de científicos que además me parece que figura que son del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Avisan de que va a haber una tormenta solar enorme, ¿no? Que va a cortar las comunicaciones, la red eléctrica, todo esto. Y entonces a partir de ahí empieza la aventura de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Como sociedad.
O sea, hay protección, llamando a protección civil, bueno, ¿qué hacemos? Llamando a los ministros, ¿no? Unos se lo creen, otros no se lo creen, unos quieren hacer algo, otros no quieren hacer nada. ¿Y qué hacemos como sociedad si no tenemos electricidad, si no tenemos...? ¿no? O sea, el enfoque desde el punto de vista social me pareció muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque sale la parte logística, de la coordinación de una emergencia. Está muy bien. ¿Tienes un rincón especial en Oslo? Sí, a mí me gusta mucho el río, el Akerselva. Recorrerlo andando de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Empiezas allí como en el Technics Museum y te lo bajas andando, y además en las diferentes estaciones del año. Me encanta. Me encanta también, me encanta. Hacerlo en primavera, verano en bici, lo he hecho varias veces y me parece genial. Es cierto que el tramo ya más cercano a la ciudad se congrega más gente y es más difícil pasar con la bici. Hay aglomeraciones. Es un poco incorde al final, pero también me parece imprescindible. Me a encanta. Nivel turístico. Y además es gratuito. Sí, eso es. Ahora ya que llevas tanto tiempo y que ya hablas bien el noruego, ¿cuál es tu palabra noruega favorita? Kus. Kusdere, kusdai. Y el higeli también. Me parece tan mona. Sí. Tan mono. Ya no es por cómo suena, que en España que vendría a ser como agradable o... Sí, el kus es lo que te lo dicen mucho, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Como el inglés enjoy, o sea, que lo disfrutes, ¿no? Y me gusta la sonoridad, el kus. Kusdai. Y el higeli es que parece ser que no tiene... También es un término danés. No tiene yo no le encuentro una traducción muy buena, como agradable, acogedor, lo que decías algo tú. Así, sí. Ellos cuando te intentan explicar Agustico. el término es agustico. Siempre te ponen el ejemplo de tú imagínate tomando una tacita de chocolate caliente en el sofá de tu casa con la mantita por encima, ¿no? Esa sensación de, claro. ¡ay, qué agustico que estoy! Ya. Es verdad que es una palabra que tienen que utilizar varias para describirla y eso en sí ya es peculiar. Sí. Sí, es una sensación. Es digamos, una sensación más y me gusta también que hay una palabra que describe una sensación así, ¿no? ¿Cuál es tu estación del año favorita en Noruega? El verano. El verano. O sea, eso de estar haciendo una barbacoa en el Parque Vigeland a las 12 de la noche y no darte cuenta de la hora que es porque todavía hay luz, a mí me parece fantástico, ¿no? Poder volver a casa andando y todavía hay luz, me parece fantástico. Y además son temperaturas muy agradables. Sí. Son unos veranos, hombre, nosotros los consideramos casi fríos, ¿no? Sí. Pues me parece fantástico, ¿no? De poderte irte a pasear por el Marka, ¿no? Todos los bosques estos que hay alrededor de Noruega. Perdón, de Oslo. Cogerte el tranvía o cogerte el metro y largarte a pasear, sí, a una temperatura agradable. Me parece fantástico. Qué maravilla, ya queda menos, ¿eh? Ya queda menos. Ya vamos hacia allá, ya está subiendo el número de horas de luz. Sí. Pues ya hemos terminado, Ada. Ha sido un placer esta entrevista. Creo que ha sido muy interesante para todos los que nos vayan a escuchar. Así que gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y me ha encantado la manera como lo haces de cómodo, ¿no? Para el interlocutor. Gracias. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. Nos podéis seguir en YouTube, Spotify y en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.